Bueno, urgente, Guatemala, desde Guatemala City, desde la ciudad de Guatemala, ya se reporta el resultado final del ganador. Y como Radio Revolución lo venía ya anunciando anteriormente, Alejandro Yamatei, el hombre de la embajada gringa, al que los Estados Unidos le habían ya, inclusive desde antes, ya le habían entregado su gabinete. El gabinete de Alejandro Yamatei ya le fue dado por la embajada, ya está aprobado y regresa la ultraderecha extrema a Guatemala. Recuerden ustedes que Alejandro Yamatei es uno de los que ha dicho en repetidas ocasiones en el pasado que Guatemala se sanaría si llegaría una dictadura militar, dice él, como en los 70s y en los 80s. Ese es el ganador de las elecciones, señoras y señores, en Guatemala. Pero en la realidad, oiga bien, urgente, Guatemala, oiga bien, urgente. En la realidad, los ganadores fueron los que no fueron a votar. El último reporte indica que aproximadamente un 40% solamente es el número de personas que decidieron ir a votar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Guatemala? El ganador fue el ausente. Imagínense ustedes que de este 40-41% que fue a votar, Yamatei sacó un poquito más de la mitad, del 50%. ¿Qué indica esto? Como decía alguien hoy, aquí en Guatemala, vienen años de guerra, nos decían, y lo que va a empezar aquí en Guatemala es un incremento más de los guatemaltecos que se van a ir para Estados Unidos, independientemente de que tengan 10 muros o 10 bases militares ahí en la frontera. Hoy el pueblo de Guatemala se llena de luto, decía un guatemalteco aquí en la ciudad de Guatemala, ya que Yamatei es un hombre de la ultraderecha e inclusive habla de traer a ex militares y generales al gobierno. Ustedes sabrán que tenía un caso, inclusive la CC lo tenía en su lista de asesinos, ya que ustedes se acuerdan que este señor ha sido director de los centros penales en el pasado en Guatemala y hubo un caso en que asesinaron a varias personas y se probó que él fue el culpable, pero al final fue absuelto, por supuesto, y hoy lo tienen ya de presidente de la República de Guatemala. Celebra entonces la embajada. La embajada de Estados Unidos está celebrando que haya llegado Alejandro Yamatei porque no solamente va a seguir con el proyecto de la militarización de Guatemala, sino que Alejandro Yamatei ya les dijo a los gringos que va inclusive a estar de acuerdo en levantar muros. En levantar muros en la frontera de El Salvador-Guatemala, en la frontera México-Guatemala. Y muros como los muros que está haciendo Donald Trump en la frontera gringa mexicana. Entonces, vienen tiempos bien complicados para los pobres, para la mayoría de los guatemaltecos, eso es. Y ahí nos indican aquí que más de casi 300,000 guatemaltecos salieron del país para Estados Unidos en lo que va del año 2019. Y todo apunta, dicen aquí personajes que trabajan para
el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral de América Latina, que en un país como Guatemala, que es un país al que ellos le llaman inclusive feudal, solamente son unas pocas familias las que tienen el poder económico. Y hay una pobreza intensa y profunda que habla de Guatemala como siendo uno de los países económicamente más pobres, no de América Latina, sino que dice aquí el reporte del mundo. Vienen años difíciles, nos decía hoy un estudiante aquí de la ciudad de Guatemala, de San Lucas, Zacatepec. Vienen años difíciles porque vamos a tener a un civil que piensa y va a actuar como militar, dice. Obviamente en defensa de las familias que son las dueñas de Guatemala. Eso entonces es lo que ha dejado estas elecciones y las mismas organizaciones de derechos humanos ponen a Guatemala como el país más peligroso. De hecho, dicen es el país más peligroso del mundo per cápita en asesinar a personas que están defendiendo el medio ambiente y la tierra. El reporte de esta institución que se llama Global Witness dice que ya van más de 15 organizadores que han sido asesinados. Y el señor que hoy fue elegido presidente de Guatemala por una extremadamente pequeña minoría, ha dicho que va a seguir con los proyectos de quitarles las tierras a los indígenas para proyectos de minería y de proyectos hidroeléctricos. Por eso dice acá una especialista que estos 4 años van a ser años de sangre y de violencia y de migración, dice. Entonces, Guatemala se despierta el lunes con lo que alguien dominaba, el Donald Trump guatemalteco o el Jair Bolsonaro guatemalteco. Tiene conexiones directas con la estructura militar, con los generales que obviamente están vivos todavía de las grandes violaciones de los derechos humanos de los 80s. Ese es entonces el nuevo presidente de Guatemala.